tener sobre cómo se desarrollan los procesos en los tres países, desde mi punto de vista, constituyen unas rupturas, ¿no?, con lo que ha sido la evolución tradicional de estos países latinoamericanos, que engancha con lo que fueron esos intentos, ¿no?, de transformación democrática que se abrieron en el continente y que fueron abruptamente abortados, ¿no?, por las intervenciones externas, por los golpes de Estado y por supuesto, por las élites criollas no dispuestas a ceder el poder a las poblaciones, ¿no? Me he centrado en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia porque son los tres países que, liderados por Venezuela, con el proceso que arranca en Venezuela, digamos, son los que están abriendo esa perspectiva, ¿no? Y quería plantearos un punto de partida, ¿no? Un punto de partida que es una pregunta y que tiene unos supuestos. El punto de partida es plantearnos si estos procesos constituyen reformas o constituyen rupturas democráticas. Vamos a llamarle revoluciones democráticas o rupturas democráticas. Esa sería la pregunta que me hago en esta reflexión y que os voy a plantear hoy. Esta pregunta parte de dos supuestos, por supuesto, que no vamos a desarrollar, pero a lo mejor en las preguntas sí que podemos hablar de ellos, ¿no? ¿Y cuáles son los supuestos? Primero, que los sistemas representativos, desde mi punto de vista, y no es solo una opinión mía, sino que hay toda una teoría política que ha sido relegada a un segundo plano, los sistemas representativos no son democracias, aunque hayan adquirido con el paso del tiempo ese calificativo de democracias, porque el término democracia constituye un elemento fundamental de legitimación de estos sistemas políticos, que los llamamos democracias, pero en realidad son sistemas representativos. Como dirán algunos autores, desde Bernard Maná, Herbert, el origen de los sistemas que hoy en día llamamos democracias no está en ese referente de la democracia clásica del siglo V ateniense, la democracia de Pericles. El referente son las revoluciones burguesas, primero la británica, después la francesa y la norteamericana. Y en todos estos procesos de transformación lo que hay una sustitución de las élites, un cambio de modelo del sistema feudal al modelo más moderno, donde la burguesía o la aristocracia comercial, en el caso de Inglaterra, toman el poder apoyándose en las clases populares. Esas revoluciones tienen un componente, una corriente democratizadora muy importante. En el caso de Inglaterra, seguramente habréis oído hablar de toda esta corriente de los levelers, en la que se apoya el propio Cromwell, ¿no?, para acabar con la monarquía. Son corrientes democratizadoras que necesariamente se ven obligadas a apoyarse en esas clases populares, pero que en el momento en que se toma el poder hay un proceso reversivo en el que las aguas vuelven a su cauce, entre comillas, y de nuevo se instauran unas formas de gobierno cuyo objetivo fundamental es el excluir a estos sectores populares de la posibilidad del gobierno. Ese es el origen de las revoluciones que dan lugar a todo el sistema, al corpus jurídico político que hoy conocemos como democracias, pero que en realidad son sistemas representativos. En el caso de Estados Unidos también conoceréis, los que hayáis estudiado todo el proceso de independencia estadounidense, con las distintas corrientes que provienen de Europa, de la Europa anglosajona, en la que también hay una disputa entre un poco las corrientes más radicales y las corrientes más conservadoras, los federalistas, los antifederalistas, y finalmente acaba imponiéndose también un criterio, una forma de Estado, una construcción de la nación en la que predomina ese criterio, ¿no?, de expulsión de las masas, de las mayorías, de la posibilidad del ejercicio del gobierno. Aunque en un primer momento también la independencia de la metrópoli se vio obligada a echar mano de todas estas asambleas constituyentes, de todas estas asambleas que funcionaban con gobiernos autónomos y democráticos dentro de las colonias, algunas de las colonias, sobre todo las colonias del sur en Estados Unidos, que no poseía un ejército, que eran colonias. En esa disputa finalmente acaba imponiéndose el criterio de los federalistas, Madison, Hamilton, que habréis oído hablar, donde
Incluso en los textos que conoceréis, como el de Madison, el Federalista 10, específicamente se hace una apuesta en contra de cualquier sistema democrático, como el peor de los sistemas, ¿no? Recogiendo también esa corriente teórica, ¿no? Platónica, en la que las élites son las que, porque están más capacitadas, son las que tienen que gobernar, ya sean las élites que han podido enriquecerse, la plutocracia, como en el caso de los que están más preparados intelectualmente, etcétera. Entonces, todas estas, digamos, estas transformaciones que van al hilo, como dirá Weber, e incluso las corrientes marxistas, apoyadas en transformaciones económicas y sociales que se están produciendo, que están a partir de mediados del 17 convirtiendo al capitalismo en el modo hegemónico de producción, tienen un correlato en la construcción de todo un sistema que desde el ámbito de lo ideológico, de la explicación, de la racionalización del mundo y de las formas de gobierno se corresponde con esas transformaciones económicas. Y de ahí surgen todos estos sistemas que llamamos sistemas representativos, no sin las contradicciones propias de cómo las clases populares, los pobres, los más desfavorecidos, continuamente a lo largo de la historia han intentado romper y volver a retomar esas corrientes democratizadoras, ¿no? Hecho estos preámbulos, plantearnos que en el caso de América Latina podemos plantear que se está produciendo reformas, como dicen algunos autores, que caminan hacia sistemas mejorados, hacia sistemas representativos en los que se toma el Estado de Derecho, se apropian las clases populares del Estado de Derecho, un Estado que simplemente garantiza la igualdad de oportunidades de acceso de las clases populares y que a partir de la toma del Estado se emprende unos procesos de democratización, de empoderamiento, entre comillas, de las clases populares. Hay toda una serie de corrientes de intelectuales marxistas que plantean lo que está pasando en América Latina en esos términos. Se ha apropiado de las instituciones del Estado por las vías. La novedad estaría en que frente a las revoluciones, por ejemplo la revolución cubana o las revoluciones que se plantearon en América Latina, frente a esas revoluciones violentas, la novedad estaría en que estos países han accedido al poder, a la toma del poder por las vías electorales, vías pacíficas, que se ha tomado el Estado de Derecho y que se ha puesto el Estado de Derecho a disposición de las clases populares. Yo discuto ese planteamiento y ahí lo he discutido muchas veces con Carlos Fernández Liria y Luis Alegre, que son uno de los que defienden que en Venezuela y a raíz del proceso venezolano lo que se está dando es una recuperación del Estado de Derecho que fue usurpado por las élites criollas en su día. Yo lo que defiendo es que la novedad de todos estos procesos no es en que hayan accedido por esa vía electoral al Estado y que se haya tomado el Estado neutro, objetivo, el Estado de Derecho. Mi posición es que el Estado de Derecho, como os decía al principio, es el resultado de esas revoluciones burguesas, es el Estado burgués. Y ahí me baso en toda la bibliografía también marxista del propio Marx, ¿no? Cuando plantea en su polémica con Hegel que el Estado no es un ente abstracto y que es el resultado de esa lucha de clases y que el Estado de Derecho es el Estado burgués, que responde a una sociedad en donde la clase hegemónica es la burguesía y que a través del establecimiento de las normas y de las leyes, de todo el sistema jurídico, lo que trata de consolidar es el dominio de unas élites sobre otras. Eso, claro, me lleva a ese supuesto segundo en el que yo planteo que los sistemas representativos no son reformables. No son reformables. Lo único que se puede hacer es, valga la expresión, dinamitarlos. Hay que dinamitar el derecho, hay que dinamitar el Estado y que eso es lo que empiezan a hacer estos tres gobiernos impulsados por la experiencia también histórica, el contexto histórico que ha demostrado que si uno toma el poder no es suficiente tomar el Estado para tomar el poder. Hay una diferencia entre tomar el Estado y tomar el poder. En este sentido, la novedad, desde la perspectiva del análisis político, estribaría en esa capacidad de estos procesos de
descolonizar el sistema político mediante un proceso que sería de desfetichización del sistema jurídico, o, en otras palabras, en su capacidad para romper esa matriz representativa que impide la democratización del sistema político. Lo que estamos asistiendo es a cómo se rompe esa matriz de dominio, que es representación, delegación de la soberanía, dependencia económica. Esa es la matriz que sostiene todo el entramado político, todos los sistemas políticos representativos que surgen de las revoluciones burguesas, y desde mi punto de vista, que eso es un poco el trabajo que estoy haciendo, estos gobiernos en Venezuela, Ecuador y Bolivia están iniciando ese proceso de descolonización del sistema político y de ruptura de esa matriz. ¿Y cómo se rompe esa matriz? Bueno, pues este es un poco el núcleo de mi exposición, rompiendo la representación a través de lo que sería las propuestas democratizadoras en su día. Digamos que el teórico que estaría en el origen de todo este planteamiento sería Rousseau, una recuperación de la soberanía popular, que implica una recuperación de la ciudadanía, pero no en el sentido del concepto de ciudadanía moderno que se ha impuesto en la teoría política, sino el concepto de ciudadanía clásico, en el que las dos patas que sostiene el concepto de ciudadanía son el de la libertad y el de la igualdad, que son conceptos indisolubles y que en el mundo clásico, en el mundo griego, formaban una unidad que con la modernización se escinde, se separa. La libertad se convierte en un concepto en el sentido negativo, porque es el adecuado al que funciona el modelo capitalista, y la igualdad se convierte también en una igualdad de acceso, una igualdad de oportunidades, se convierte en una abstracción, ¿no? Entonces hay una recuperación de la soberanía popular, que es restituir los contenidos o la sustancia de los conceptos que en la teoría política clásica, al hilo de las transformaciones sociales y económicas, han sido vaciados de contenidos y redefinidos y reformulados desde el liberalismo. También tened en cuenta que previamente se produce una transformación en la cosmovisión y en la explicación del mundo a partir de mediados del 17, curiosamente coincide con la Revolución Británica, que es toda la teoría de la física, la teoría newtoniana, donde hay un descentramiento, donde el centro de explicación del universo pasa de ser el mundo teológico a el mundo racional. El ámbito de lo teológico corresponde a la explicación de la Iglesia, de la teología, y el ámbito de la explicación racional, la explicación del gobierno, de la articulación de las normas y las leyes que rigen el comportamiento social, estaría en el ámbito de lo humano. Y las ciencias sociales, que también arrancan en ese momento como explicación del gobierno, utilizan como referencia esas leyes de la física, en la que se trata de encontrar leyes universales que, lo mismo que Newton explica el comportamiento de los cuerpos, la relación y la atracción de los cuerpos, los economistas de la época, la economía política del momento, la filosofía, lo que trata es de encontrar esas leyes que rigen el comportamiento social de los individuos, a imagen y semejanza de esas leyes de la física. Esa ruptura de ese mundo teológico se produce a mediados del 17, justo con el proceso en el que empieza a ser hegemónico el capitalismo como modo de producción. Claro, hay muchos autores y yo sostengo también con ellos un antiguo profesor mío, Andrés Bilbao, no sé si habéis leído alguna cosa de él, que sostenía que en el fondo el mundo moderno, el cambio del feudalismo a la modernidad, no es otra cosa que una vuelta a establecimiento de nuevos dogmas y una nueva teología. Es decir, que hay una teología que es sustituida por otra teología que está compuesta de dogmas. Esa nueva teología tiene como un eje alrededor del que giran todos los cuerpos, que es el tema, es la economía. Bueno, por no alargarme mucho, plantear que estas rupturas que se están produciendo retoman el tema de la soberanía popular, en la que
la ciudadanía empieza a tener un nuevo sentido que redefine el concepto de individuo, que es la base o la piedra angular sobre la que se sostienen todos los dogmas del mundo moderno, de la economía y, por tanto, de la política. Y en esa ruptura está también el tema de la igualdad. Otro de los dogmas en los que funciona este mundo donde la economía es el centro, donde la igualdad es meramente una igualdad de oportunidades, una igualdad ante la ley, es una igualdad que parte de una concepción del individuo abstracto. Todos estos procesos que se están dando en América Latina lo que permiten esa ruptura porque surgen de las movilizaciones populares, de las transformaciones sociales en donde esas clases populares se convierten en un sujeto político, pero un sujeto político no de derecho, sino un sujeto político de hecho, en el que se sanciona la igualación objetiva, no la igualación de oportunidades, de todos estos sectores populares. Todos estos proyectos, tanto en el caso de Venezuela como en Ecuador o en Bolivia, se ponen en el punto de mira toda una serie de transformaciones que vayan a convertir a ese sujeto social, a ese sujeto en un sujeto político de hecho. Y eso solo se puede lograr con la independencia económica, ¿no? En el sentido clásico, en el sentido del mundo griego, los ciudadanos atenienses eran ciudadanos atenienses porque tenían la posibilidad de dedicarse a la política, porque eran libres e iguales. Igualdad en el sentido objetivo. ¿Eso qué significaba? Que las decisiones que tomaban en la asamblea no eran decisiones que dependían de su necesidad de sostenerse, es decir, de vivir. Por eso, cuando Aristóteles hace un poco su reflexión sobre lo que es en la República, sobre la política, ¿qué es lo que se plantea? Aristóteles no plantea la democracia como el gobierno de las mayorías. Eso es algo que en la academia ha sido muy útil el plantear en esos términos. Pero lo que Aristóteles plantea es que la democracia es estrictamente el régimen en el que los pobres gobiernan. Los pobres gobiernan. Eso lo plantea Aristóteles teniendo en cuenta de que previamente en la Atenas del siglo V ha tenido que producirse toda una serie de reformas económicas, de restricción de los latifundios, de no caer en la esclavitud por motivos de deuda, es decir, hay toda una serie de reformas, las reformas de Solón y inmediatamente después las reformas de Clístenes, que son reformas administrativas donde se rompe la estructura del linaje a la hora de optar a la participación en la asamblea. Por lo tanto, el concepto de ciudadanía que se corresponde con una concepción de la democracia tiene que ver con la libertad en el sentido positivo del término, el uso de esa libertad unido a la igualación económica, la dependencia económica. Esta ruptura que se produce al interior de estos procesos en América Latina tiene que ver con rupturas que se producen hacia el exterior. Porque no olvidemos que la recuperación de la soberanía no solo es al interior, sino que estamos hablando de América Latina, todo un conjunto de países que han estado subordinados y sometidos como colonias a los intereses norteamericanos a través de sus empresas, sus intereses en América Latina. Esa famosa frase del patio trasero de América Latina tiene mucho que ver con esa limitación de la soberanía o la subordinación de la soberanía a los intereses económicos de una potencia extranjera. Por lo tanto, la ruptura que se está produciendo en estos países es una ruptura doble, hacia el interior y hacia el exterior. Una igualdad y una recuperación de la soberanía sobre los recursos propios, una independencia económica que permite esa recuperación de la soberanía. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que estos procesos suponen rupturas en el sentido de que establecen nuevas prioridades. Para poder hacer esto, las prioridades son la soberanía y la ciudadanía. Y la independencia nacional y la igualdad social, que son el eje de coordenadas sobre el que van a pivotar los tres procesos. En los tres se ha dado una acumulación de poder popular que ha permitido subvertir el poder de las élites y el primer paso ha sido necesariamente ese cambio en la elevación de la categoría pueblo, clases populares o los pobres, a sujeto político. El sistema jurídico, que es el aval de las relaciones de explotación capitalista, como os decía antes, se ha resquebrajado y ha dado paso a una alternativa de poder.
Por eso yo lo que sostengo es que se están produciendo revoluciones, que ya os digo, eso no quiere decir que no sean reversibles, pero se están produciendo revoluciones en ese sentido. Se están construyendo alternativas de poder. Y ahí yo distingo entre alternativa de poder y opción política, que eso sería una de las claves que podríamos discutir incluso en nuestro contexto nacional, ¿no? Cuando muchas opciones políticas plantean que hay que utilizar la vía electoral para acceder al poder y que eso es la forma de acceder al poder, y ponen de ejemplo a lo que se ha producido en el caso de Venezuela, Ecuador o Bolivia, ¿no? Al mismo tiempo, esos tres países han protagonizado procesos de transformación jurídico-política que, desde mi punto de vista, van más allá de reformas constitucionales. Han puesto en marcha procesos constituyentes que modifican la teoría política clásica sobre los sistemas representativos y el corpus jurídicos del derecho positivo en su engranaje formal que ordena la vida política. Estas transformaciones vuelven a plantear la relación que existe entre el derecho y la política y lo económico y lo social. Los que trabajéis en el ámbito del derecho os dais cuenta de que al final se ha acabado imponiendo en la teoría política lo que es el derecho positivo, es decir, la formalidad de la norma frente a lo sustantivo del derecho como resultado del conflicto y de las luchas de clases. El teórico que yo recomiendo, que ha sido un teórico maldito de toda la vida, pero que es una fuente inagotable de crítica y de reflexión en este sentido, es Carl Schmitt. Ya sé que es muy difícil plantearlo en esos términos, incluso a gente, sobre todo progresista, pero yo recomiendo que lo leáis porque es una de las críticas más fuertes que se hace a todo ese derecho positivo. Una crítica muy interesada, por supuesto, en el contexto de la República de Weimar, pero ya os digo que es una fuente muy interesante de reflexión teórica, ¿no? Las experiencias que abordamos constituyen vías mediante los que la crisis de legitimidad de los sistemas representativos encuentra una posible vía no de reforma, sino una posible vía revolucionaria. Y ahí, pues por ir un poquito deprisa, os voy a plantear lo que supondrían esas aportaciones que pueden hablarnos de esa ruptura política, ¿no? La ruptura de los dogmas políticos, ¿no? Primero, el dogma de la representación como una única vía de ordenamiento y de gestión del poder, y la neutralidad del derecho, como si el derecho fuera un poco en la línea de la polémica que se planteó entre Kelsen y Carl Schmitt, si habéis leído algunos, ¿no? Donde Kelsen defendía, y todos los teóricos del derecho positivo, que la norma tiene que ser universalizable y es un cascarón vacío que en sí mismo es una fuente de legitimidad, el cumplimiento de la norma. Eso es lo que ha hecho que se haya enarbolado la bandera de lo electoral como única vía de transformación y de cambio legítima de los sistemas políticos, ¿no? Frente a los procesos de revolucionarios o de movilización. También muy interesado, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora mismo en el caso de Ucrania da la vuelta a todo esto y desvela el enmascaramiento que supone ese convertir a la norma en fundamento del derecho. Bueno, la primera ruptura tiene que ver en convertir al pueblo en fuente de derecho, que es la recuperación del sentido originario de lo político. ¿Y por qué es el sentido originario de lo político? Porque dentro de los dogmas de la teoría política clásica es que la política se convierte en gestión y administración de los asuntos que tienen que ver con la regulación de la sociabilidad y la vida en común. El sentido originario de la política no tiene nada que ver con eso, y ahí los textos de Hannah Arendt fueron muy ilustrativos, muy lúcidos cuando analizan el periodo clásico, pero también el periodo moderno, unos textos que son fragmentos sobre el sentido de lo político, donde Hannah Arendt nos plantea que la política no tiene que ver con la administración o con la gestión, sino con el establecimiento de las prioridades, la toma de decisiones sobre cómo resolver la vida y las necesidades de las personas. Detrás de esa mutación que se ha producido en el mundo moderno sobre lo jurídico, hay una desustanciación de lo político en tanto que poder. Es decir, es como si lo político no tuviera nada que ver con el poder está fuera de lo político y lo único que se hace en lo político es gestionar o administrar. Bueno. Vamos a ir avanzando. Bueno,
Detrás de esa mutación, de ese vaciamiento de lo político, en realidad lo que se produce históricamente es lo que yo llamo una vampirización del corpus jurídico, que transfiere la voluntad popular a la institución, al procedimiento, al Parlamento, que a su vez se convierte en el organismo gestor, en el salvaguarda del orden social que garantiza el libre funcionamiento del mercado. Así, de ser el pueblo la fuente de derecho formal, se convierte en una fuente de derecho formal, realmente lo que se convirtió en la fuente de derecho en los sistemas modernos fue el mercado, no el pueblo. El mercado es quien dicta las normas, quien impulsa las leyes, quien demanda la coacción, quien reforma las constituciones, en definitiva, quien puede convocar el estado de excepción. Ya sabéis que Carl Schmitt decía que el soberano realmente es el que puede convocar el estado de excepción. Si el pueblo no puede convocar el estado de excepción, es que no es realmente el soberano. Del derecho natural, en su momento quedó relegado por el derecho positivo, que a su vez oculta en ese cascarón vacío, cosificado, en realidad el poder de las élites. El poder de las élites se camufla, se queda cosificado en esta idea de la política como gestión o como administración. Los tres procesos, a la vez que toman las instituciones políticas, emprenden esos procesos constituyentes que, como dirá el profesor Carlos Rivera Lugo, que es un catedrático de Derecho puertorriqueño, que yo recomiendo también que leáis a los puertorriqueños, que bueno, fue un país que es una colonia norteamericana, pero bueno, sigue habiendo un movimiento independentista muy interesante y gente que desde el derecho está cuestionando precisamente esa construcción, ¿no?, del mundo moderno. Él nos plantea que tomar el poder del Estado es más fácil que refundar el Estado, pero al mismo tiempo que estos procesos están haciendo una refundación del Estado. No se trata de reformas constitucionales, sino que están rompiendo la lógica del derecho. Están poniendo el derecho en valor, están poniendo el derecho al servicio de la política, entendiendo la política como poder. Y dado que se está produciendo un relevo por parte de esos sectores populares, de los pobres, del poder, estos procesos están refundando el Estado al mismo tiempo que están refundando el derecho. Y eso lo vamos a ver un poco con el tema de las transformaciones que se dan en el derecho, ¿no? Nos dice Rivera Lugo que se produce un desvelamiento de la verdad del derecho en el mismo sentido en que, digamos que se ha planteado que el derecho tenía que implantarse en todos estos países como una forma en la que se civilizaba a esos bárbaros que no entendían, no sabían lo que es el orden, la ley y el cumplimiento de los derechos. Rivera Lugo denuncia la parcialidad del derecho, su función fetichizante, que le hace funcional al mantenimiento de determinadas relaciones de poder y de explotación. Frente al derecho nos plantea como salida la humanización del derecho, es decir, su anclaje en lo concreto real, en la materialidad de la vida, que lo transforma en un instrumento en manos del pueblo y no en un arma de sometimiento del pueblo. Y nos dice, si queréis, acabamos un poquito aquí, nos dice textualmente: todo pensamiento que propende a la justificación de una totalidad abstracta, tal y como es el orden jurídico, es parte de una constelación racional contradictoria de poder que se apuntala en forma simbólica, cuyo resultado concreto es el enmascaramiento de la dominación y de la exclusión. El sistema capitalista se armó de este pensamiento jurídico formal y abstracto para ocultar lo falso, escandaloso y contradictorio de la realidad material que lo sostiene. En este sentido, la forma jurídica obstruye la emancipación. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos a los procesos constituyentes que se están dando en América Latina y nos detenemos a estudiar las constituciones, nos vamos a dar cuenta de que hay un desenmascaramiento del derecho, porque hay un reconocimiento del papel que tiene que cumplir el derecho en la igualación objetiva de todos los ciudadanos para que puedan hacer ejercicio de lo político, es decir, un reconocimiento de lo político. Y además incluyen toda una serie de controles que ya algunos teóricos clásicos como Bernard Maná consideraron que son principios incuestionables para poder hablar de un sistema democrático, como pueden ser el mandato imperativo, la revocabilidad de los cargos y la publicidad de la norma.
Yo lo dejo un poco aquí. Todos estos procesos incluyen estos procesos, estas transformaciones constitucionales apoyadas en un contexto de movilización social, de construcción de poder popular, y eso es lo que los pone en la vía de ser revoluciones democráticas, no de ser reformas constitucionales o del sistema político. Bueno. Vale, gracias, aunque sea un poco complicado para ti parar. Entonces vamos a 1:30 menos 25, reanudamos la conferencia.